Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de dos surrealistas y voy a terminar ya el ciclo, aunque podría hablar de un canario que me encanta, que es surrealista, pero lo haré más adelante, porque ahora quiero pasar revista. De hecho, no quería haberme detenido con los surrealistas, pero ha sido una tentación, porque quiero darle como una vuelta a la historia y bueno, no he podido, son muy seductores los surrealistas. Hoy voy a hablaros de Max Ernst, que es Maximilian, es la contractura, y Dorothea Tanning, tengo que mirar el apellido que no me acuerdo. Mira, son un matrimonio, bueno, son dos artistas en primer lugar, él es alemán y ella es norteamericana. Ella realmente ni siquiera es surrealista, se llevan 20 años. Él lleva una vida azarosa. Cuando llega, está en la Francia de Vichy, porque él vive, él ha sido, vamos a ver cómo lo digo, él es una pieza fundamental en Dada y sobre todo en el surrealismo, y en un momento dado, cuando está la Francia de Vichy, va a empezar la guerra mundial, entonces lo detienen porque es alemán. Él ha participado en la primera, pero en la segunda ya es más mayor. No sé si en 1891 o algo así. Y ya un poco mayor, ¿no? Y bueno, lo detienen por ser alemán, lo encarcelan. Entonces se escapa y con ayuda de Peggy Guggenheim, con la que se casa, se escapa a Estados Unidos con pasaporte alemán y ya está. No tiene nada que ver con la guerra, ni con los nazis, ni con nadie. Él es un artista en activo que lleva bastante tiempo. Entonces allí ella le fascina porque ha visto una exposición. Ella es una artista que se dedica a hacer puesta en escena, ropa de ballet, y se fascina con una exposición que ve en el MoMA sobre Dada y los surrealistas. Lo ve con anterioridad y entonces se relaciona con ese grupo que hay de exiliados allí, y entonces está Man Ray, que es norteamericano pero que vive en París, es casi parisino porque le encanta París, le encanta Francia en general, y este que es alemán, que se ha alargado porque le han puesto las cosas muy difíciles. Y entonces, pues con ayuda de Peggy Guggenheim, en fin, conclusión, con Peggy Guggenheim se divorcia. Su amigo Man Ray conoce a una mujer y los dos conocen dos mujeres y se casan, hacen una ceremonia donde se casan a la vez, los cuatro. O sea, me imagino que, bueno, eran íntimos, están allí y bueno. Y entonces, a partir de ahí, digamos, su vida artística están vinculadas, porque ella no era surrealista, ella era una persona que pintaba. ¿Cómo diría yo? Escena onírica de la infancia, algunas veces violenta, sí, pero no exactamente surrealista. Y ella practica surrealismo casi desde el año 55. Ella, ya os he dicho que viste ballet, se dedica un poquito al mundo del teatro, de las puestas en escena, de la escenografía, etcétera, etcétera. Y lo hace con bastante buen éxito, aunque ella es artista, ella pinta, etcétera, pero al unirse a este señor que le lleva 20 años y que tiene muchísima experiencia en la vanguardia, pues da un cambio, un giro radical, y los dos se influyen mucho, y entonces ella empieza a hacer, digamos, trabajos más, ¿cómo se dice?, más surrealistas a partir del año 55. Y ella realmente se viene a vivir a Europa con él, están viviendo en Francia, en un lugar en el sur de Francia. Y bueno, y él muere en el año 76 y ella muere en 2012, hace 7 8 años. Eh, lo sobrevive y se va a Estados Unidos. Bueno, ahora os voy a contar su vida porque es muy interesante. Podía haberlo hecho por separado, pero me ha parecido hacerlo juntos. Me ha parecido bien hacerlo juntos porque ellos, a partir de cuando unen su vida, ella se casa con él con 30 y tantos años, ambos dan un giro radical a las cosas que hacen, y se influyen mutuamente. Y entonces me ha parecido oportuno hablar de los dos a la vez, ya que estuvieron casados 30 y tantos años, y además, no sé, los dos, aunque se influyeron mucho, se respetaron su espacio. En fin, es muy interesante. Y
No tengo abuela. Espero que os guste. Bueno, vamos a ver. Primero voy a empezar hablando de él, que es más mayor, ¿vale? Y después, a continuación, os hablaré de ella, que es 20 años más joven, y de cuándo se unen y de, en fin, las series que hace, etcétera. Bueno, él nace el 2 de abril de 1891, muere en 1976 con 85, no sé, no he calculado. 86 años, no lo sé, por ahí. Él nace en Bühl, en Alemania, es miembro imprescindible de Dada y del surrealismo. Él estudia, realmente él no iba para artista, él es un autodidacta en cuestiones de arte porque estudia filosofía y después ya sabéis que en las universidades europeas puede hacer un grado o una licenciatura y después coger cosas de otros. Aquí también se hace, ¿eh? Que lo que pasa es que no era tan común antes. Entonces él coge también asignatura de, ¿cómo se dice? Psiquiatría. Bueno, él estudia en la Universidad de Bonn, todo hay que decirlo, pero él se inicia la pintura en el expresionismo. Él forma parte, el Jinete Azul, él es íntimo de August Mankel, que es el del Jinete Azul, famoso. Y en 1912 la exposición de, ¿cómo se llama? Sonderburg, celebrada en Colonia, conoce la obra de Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, y entonces le impacta muchísimo Edvard Munch, Pablo Picasso, le impresiona tanto que decide a partir de aquel momento, porque era como si dijéramos una especie de aficionado al arte, pues a partir de ese momento decide ser un profesional del arte. Se alista en el ejército, mirar, todo esto es prebélico, la Primera Guerra Mundial. Se alista al ejército y participa en la Primera Guerra Mundial, pero cuando vuelve emerge el fenómeno Dada, el movimiento Dada. Ya sabéis que de alguna forma las vanguardias cuando vuelven de estar melancólicos, esta juventud está buscando, esta generación está buscando quiénes son, qué hacen, por qué ha habido esa contienda, en fin. Y él, bueno, se fascina totalmente con Dada, con el nihilismo de Dada, que cuestiona toda la puesta en escena, digamos, del mundo que están viviendo, que han vivido. Ya está mi gato. Le atrae la convención o sea, lo anticonvencional que es Dada, el movimiento Dada, porque realmente Dada no era nada, ellos no querían hacer nada, era como una rebelión era como estaban enfadados con todo lo que estaba pasando y era para estarlo, ¿eh? Porque es que cuestionan totalmente, o sea, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué nos hemos convertido? Bueno, entonces él se afinca en Colonia y comienza a trabajar en collage, hacer recortes, pero él hace recortes de grabado antiguo. Ya sabéis que Alemania es una potencia de grabado y además de eso, bueno, han sido los inventores de la imprenta, son unos magníficos grabadores. A mí es que el grabado me encanta. Bueno, él contacta con los Dada de Zúrich y de París y pronto se convierte como una especie de representante de Dada en Colonia y el principal impulsor del grupo. Es como los agentes comerciales en los lugares. Bueno, en 1921 conoce a, ¿cómo se llama? A Paul Éluard y Gala, la que sería esposa más tarde de Dalí. Entonces, la mujer de este poeta. Y después, en 1922, él se muda a París y comienza a pintar obras surrealistas con figuras humanas solemnes, etcétera, y con un escenario así como renacentista. Y es muy cuidadoso los detalles. Yo, mirad, he hecho el blog, pero hasta que no baje, porque esto a lo mejor se tira 6 o 8 horas, no os creáis que es que yo subo a internet, yo ahora me acuesto y a lo mejor mañana por la mañana ha bajado hace una hora, después de levantarme 7 o 8 horas de dormir. El 5G, pero al revés todos los días lo digo. Bueno, entonces cuando ha bajado puedo poner la dirección del blog. El blog que he puesto es precioso. A mí me encanta de él, me gusta muchísimo su grabado. Es un grabador maravilloso. Y además en su grabado se lee perfectamente el surrealismo. A lo mejor están unos pescadores y sale un pescado gordo que es más grande que los pescadores, que el barco y que todo. Pero todo hecho con una meticulosidad que parece endurero. Es muy detallista. Entonces he puesto muchísimos grabados de él. He puesto obras de toda la época, he puesto muchísimas obras, hay algunas que me gustan más que otras, pero he puesto muchos grabados, porque a lo mejor va gente por la calle y son unos pavos o son unas águilas, les pone cabezas de animales. Y bueno,
¿Qué tengo yo que decir? Hace seres fantásticos en un escenario renacentista. Estoy hablando ahora mismo de la pintura y cuida muchísimo los detalles, como es los elefantes célibes, pero en francés, no sé decirlo. Actualmente esa pintura está en la Tate Modern Gallery de Londres. Ya sabéis que todos estos que han sido emblemáticos de movimiento, los mejores museos del mundo tienen todas sus piezas, porque son gente, son como puntales, ¿no? Del Dada y del, ¿cómo se llama? De surrealismo. Aunque él en un momento dado, creo que en el 35, cosas así, se solidariza con Paul Eluard y se pelean. Ya sabéis que ayer cuando hablaba de Miró en el año 30 también le dice hasta luego Luca, los surrealistas le sirvieron de muchísimo, pero el surrealismo tampoco es nada, es un movimiento literario, es una actitud, no tienen nada que ver entre ellos, nada más que hacen cosas así que como inconexas, justapuestas, etcétera, pero después entre ellos un Dalí, por ejemplo, apoya a Franco y sin embargo Luis Aragón es del Partido Comunista, o sea, para que y claro, toda esa gente choca, aunque puedan tener una sensibilidad hacia el arte y tal, porque en ese momento el mundo es muy convulso y entonces unos se solidarizan con lo que está pasando no sé dónde, los otros no, en fin, al final acaban chocando unos con otros. Bueno, pero sí, todo el surrealismo dura y dura, ¿eh? Como las pilas de Duracell. Bueno, hace piezas que son con técnicas semiautomáticas, ya lo conté el otro día, que le gusta el frottage, que descubre cuando observa los nudos de la madera. O sea, coge un papel, una superficie del papel, y entonces coge muy bien, hace una técnica que es la de calcomanía y hace otra técnica que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, en una pone debajo del lienzo, eso lo hace con pintura, pone superficies, ¿cómo diría yo? Para hacer texturas y pone superficies como si fueran las conchas de crustáceos, o bien coge y pone superficie de arena o de lija y entonces le pasa porque ellos están buscando el automatismo para que salga el inconsciente, o sea, para que no haya nada pensado de antemano, para que el pensamiento no vaya por delante de la mano, sino todo lo contrario, que haya un automatismo y después sin embargo salga lo que hay bajo, o sea, lo convierta en algo. En fin, bueno, él observa los nudos de la madera del suelo de su hotel y entonces a partir de ahí empieza a hacer el frotaje, que no existe en castellano, es un galicismo. Y después, o sea, frota suave regularmente con un lápiz, saca, digamos, nosotros decimos texturizar, sacar las texturas, ¿no? Sobre todo en escultura, pues tenemos texturas de hierro oxidado, que muchas veces le aplicamos, lo oxidamos con agua del mar, con sal, con, ¿cómo se llama? Agua oxigenada y cosas así. Y en un momento dado la paramos y le damos un barniz porque nos gusta esa textura como de hierro herrumbroso, como de hierro envejecido, ¿no? Pues eso es buscar las texturas. Bueno, entonces lo que hacen con esas texturas es que después de hacer una textura intentan descubrir qué imágenes hay ahí para que no sea como una especie de movimiento automático, para que no haya un pensamiento previo antes de que la mano... En eso sí que es surrealista, pero este señor lo que pasa es que experimenta mucho con determinadas técnicas, pero él está continuamente cada vez, ya sabéis que en arte, para no convertirte en una caricatura de ti mismo, aunque claro, siempre se nota la casa matriz, ¿no? Intentas cada vez que cambia una serie, a lo mejor las series son de 10, 12, 20, 30, cada vez que cambia de serie, cambiar de registro. Y este señor intenta hacer registros diferentes, experimenta una temporada con esto y le salen cosas muy graciosas, sobre todo en la época que está con el surrealismo. Otra técnica que practica, como he dicho, es la de calcomanía, es que realmente esto se la copia a un surrealista, que no os voy a hablar ahora, ya hablaré más adelante porque no quiero detenerme, quiero hablar mañana de Brancusi y de, ¿cómo se llama? Duchamp, porque quiero hacer como un paseo por la historia y luego pasaré a particularizar, ¿no? Y esto se lo copia a un señor que es canario, que es surrealista, que es muy interesante, que se llama Óscar Domínguez y que más adelante os hablaré de él. Y que realmente lo que busca es las texturas. Nosotros, los españoles, tenemos unos maravillosísimos artistas. Marx busca, con la decalcomanía, buscar paisajes devastados, porque él sitúa la infancia. Ya sabéis que la infancia, como diría, ay, no me acuerdo cómo se llama este escritor alemán, Leibniz, no me acuerdo cómo se dice. Él dice que la infancia es el mapa de las personas, que son hasta los 10 años aproximadamente, es el mapa, nuestro mapa personal, ¿no? Bueno,
En el 1926 utiliza, o sea, se escribe grataje con dos T's, que también es otro afrancesamiento, y consiste en lo que he dicho antes, poner crustáceos y tal, y sacar texturas con los aceites, con los óleos. No voy a entrar en eso, he puesto obras, he puesto un blog llenísimo de obras, y que lo pondré cuando baje el vídeo, pueda meter un resumen en texto, entonces pongo la dirección del blog, ir a verlo, aunque no queráis leerlo, porque he puesto tantísimas imágenes que es maravilloso. Entonces, además, se explica perfectamente las diferentes etapas porque se ve las cosas que pinta y hace. Pero ya digo que a mí lo que más me ha fascinado de él han sido los grabados que hace alucinantes, son una preciosidad. Bueno, íbamos con las texturas. Fruto de todas estas texturas son unas series representativas como las que hace dedicadas a los bosques o a los pájaros, que lo pone en francés, que se llama Oiseaux Rouge, serán pájaros rojos o algo así, que lo tenemos en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía. Bueno, confecciono también una serie de esculturas basadas, estas son muy bonitas y las he puesto también en el blog. Es la técnica, esto es muy muy modernista del ensamblaje, que es de la época, tener en cuenta que estamos en plena vanguardia, que se hace con madera, con piedras, con alambre, y es bonita, que es como una especie de respuesta al nihilismo Dada, que es lo que promueve Dada, ese nihilismo. Ellos dicen Dada es nada, pero salen cosas muy chulas. A mí Dada me caía mejor que los surrealistas, porque los surrealistas como que son conscientes que quieren conquistar algo, los otros no quieren conquistar nada, se van a hacer una obra de teatro y le tiran la silla al público. Me encantan las cosas que hace. Bueno, en 1930 he de deciros que hace de actor en la película La Edad de Oro de Buñuel. Ya sabéis que tiene El perro andaluz, La Edad de Oro, cuando está en la residencia de estudiantes, y poco a poco se va introduciendo en el cine hasta que llega un momento que es un profesional, bueno, premiadísimo, excepcional, fantástico, no bien entendido por la mayoría de gente, muy criticado en la época de Franco, pero bueno, también muy mal entendido, porque después hemos visto sus películas y algunas son difíciles, yo que sé, Viridiana, etcétera, etcétera, pero son películas con un discurso propio, que es lo difícil, tener discurso propio. Bueno, en La Edad de Oro de Buñuel interpreta al jefe de los bandidos. Mira, esta película, solamente deciros que está prohibida en Francia durante 50 años, para que hagáis una idea el escándalo que supone. Él simplemente hace de jefe de bandido, él no era actor ni nada, sino simplemente está en un grupo de artistas y trabaja para un grupo de amigos, trabaja gratis, supongo, porque eran películas sin presupuesto, casi. Bueno, simplemente deciros que está prohibido durante 50 años. Bueno, rueda algunas películas surrealistas más en los años siguientes, pero sobre todo yo lo que subrayaría de él, que me han encantado, son los grabados, que soy grabadora, ya lo sabéis. Entonces, en 1936, hace en España una exposición de grabados, y entonces en España se le dice el Museo de Arte Moderno de Madrid, que esos grabados se les llama grabados blasfemos, todavía no hemos empezado la guerra civil, y en el Museo de Arte Moderno. Y ¿sabéis lo que pasa? Los desaparecen esos grabados, con todo el follón. Me imagino que estaría la exposición, empezaría, no lo he leído, pero Mafre, después en Democracia, busca los grabados, porque muchísimas obras, lo mismo que el Pabellón de Ser, desaparecieron, pero muchas desaparecieron porque las desaparecieron o las robaron o las destruyeron, pero otras simplemente se perdieron, porque el problema de la guerra civil es que fue un follón tan grande que muchas cosas se metieron en bodegas o se escondieron también, que no sabía nadie ni dónde estaban. Bueno, y entonces en el caso de estas, se perdieron algunas, pero otras, Mafre, sabéis que tiene una colección, se preocupó en buscarla y las encontró, y el Marx estaba vivo y se lo dijeron: hemos encontrado sus piezas, sus grabados que usted puso en España y tal. Y este señor, que ya era mayor, estaba tan agradecido y tan feliz que lo hubieran encontrado, que le dijeron: no, esto es para ustedes, pero es que además les voy a añadir a esa serie, como se han perdido tal y tal, me parece que se habían perdido 2 o 4, algo así, les voy a añadir otros grabados sobre el mismo tema, totalmente gratuito, para que tengan ustedes una serie más grande, en agradecimiento al interés que se han tomado y tal en vida. Y claro, aquello es felicísimo de ampliar gratis la serie de grabado y tal. Pero bueno, fue un detalle de Mafre también el querer buscarlo y tal.
añadieron 2 inéditos que crea más tarde. Bueno, en 1938, tras abandonar el grupo surrealista, se pelea totalmente con ellos porque se solidariza con Paul Eluard. Se va a vivir con Leonora Carrington, ya sabéis quién es, ¿no? La vanguardista. Entonces están arreglando una casa que está por la Normandía, no sé, tienen una relación sentimental. Entonces cogen la casa, la reconstruyen, la llenan de pinturas, de esculturas, de bajorrelieve, yo no sé, le hacen de toda la casa. En San Martín de Adeche o algo así se llama, no sé cómo se dice en francés, San Martín de Adeche, no sé, no tengo ni idea de francés. Bueno, en la zona de Avignon, sur le pont de Avignon, unidanse. Bueno, estas viviendas las colman, como he dicho, de relieves, de esculturas, de pintura, hacen una precisidad. Además, están felicísimos los dos. Mac tiene una historia que están viviendo años. Y entonces, pero eso debe llegar a su final, porque la Segunda Guerra Mundial, en la Francia de Vichy, lo detienen por ser alemán, etcétera, etcétera. Él se escapa y entonces con su pasaporte alemán, Peggy Guggenheim le facilita escapar a Estados Unidos y se casa con él en el año 42. Luego se divorcian y en el año 44 ya se ha casado con otra. Que es nuestra, de la que voy a hablar, que es un artista, porque él es como si dijéramos, un artista refugiado, apela a su condición de europeo, que no tiene nada que ver con la guerra del 14 y que la han metido yo qué sé, en la cárcel simplemente por el mero hecho de ser alemán y tal. Y entonces tiene estatuto de refugiado, que ya existe en aquella época, y está también con Man Ray, que sí que es norteamericano, que vive en Francia, pero son íntimos amigos, y es cuando ambos conocen a sus esposas, con las que estarían casados, no sé, 30 o 40 años hasta el día que se murieron. Y es esta artista que ahora os contaré. De hecho, Man Ray hace una fotografía donde están el día de la boda y están todas las cabezas unidas y hace una foto como un selfie de las cuatro cabezas, y es precioso. Bueno, y bueno, no sé, que se divorcia Peggy Guggenheim. Bueno, vuelve a Francia en 1953, vuelve con su esposa, vuelve a París, y me parece que después se va a una localidad del sur para poner cada uno su estudio y tal. Con su esposa Dorothea Tanning, que ahora os hablaré un poquitín de ella. He puesto muchísimas obras de los dos, con la que se ha casado una ceremonia doble, en la que también contrae matrimonio Man Ray y Juliette Browne. En 1958 obtiene la nacionalidad francesa, ya sabéis que él es alemán y que en aquella época no había Unión Europea, y su obra influye muchísimo en sus coetáneos y en las generaciones posteriores. Vive los últimos años de su vida en Sevillans, al sur de Francia, en una zona, digamos, con una temperatura más benigna que el norte de Francia, que está pegando a Alemania, y el 1 de abril de 1976 fallece a los 85 años. Y bueno, y ahora os voy a hablar un poquitín de Dorothea Tanning, que es su esposa durante más de 30 años, que es una artista excelente, también artista, escultora, hace unas esculturas preciosas, esculturas con tela, esculturas que salen como de la pared, bueno, unas cosas preciosísimas, pero también es pintora, también trabaja la escenografía, los vestuarios de los ballets. Durante mucho tiempo de jovencita trabaja haciendo vestuarios de ballet, porque se corre la fama de que es buena haciéndola, es muy imaginativa, muy fantástica, y ella tiene como, las pinturas que hace, como he dicho, antes de ser surrealista, son como pinturas oníricas que tienen como un cierto coletazo de surrealismo, pero realmente ella está pintando su infancia, cosas que le obsesionan, que las he puesto en el blog. Ella nace, no sé cómo se llama, Galesburg, en Illinois, Estados Unidos, el 25 de agosto hoy, 1910. Ella es 20 años más joven que Max. Como he dicho, pintora, escritora, escultora, ilustradora. Ella escribe muy bien también, diseñadora de decorados, vestuario teatral y de ballet. Es una de las últimas representantes. Ella se acaba haciendo surrealista también, porque de vivir 30 años con un surrealista que ha sido Dada, pues todo se pega en esta vida. Y de hecho, ella en el año 55 es cuando se hace surrealista, en la segunda mitad del siglo XX. En un inicio trabaja como bibliotecaria. Mirad, ella está en la universidad, ya sabemos lo que es Estados Unidos, que cada vez nos parecemos más a ellos, ¿no? Entonces está como pluriempleada, ¿no? Estudia en la Universidad de Knox, y entonces para ayudarse en sus estudios pues se emplea en cuestiones. A ella le gusta el arte, pero no necesariamente en esta época jovencita, digamos, tiene claro que se va a dedicar a ello, pero empieza a hacer, para colaborar, cosas de publicidad
publicidad, cosas de asesoramiento que tienen que ver con el arte porque le atrae, porque es muy fantástica y bueno, y acaba temas comerciales, hace trabajos que tienen que ver, que están vinculados con el arte y acaba siendo artista. Sus primeras obras están dentro, digamos, de la figuración onírica. Ya he dicho que a ella le obsesiona mucho la infancia, tiene muchísimos retratos de la infancia, con el pelo le flota, bueno, no sé, ella sabrá el significado, yo desconozco su vida minuciosamente para poder interpretar esos cuadros, pero la verdad que son muy bonitos y siempre hay niños que le están ocurriendo cosas, bueno, tiene como pesadillas, son todo como pesadillas infantiles, pero no son trágicas, no son trágicas, no son películas de miedo. Bueno, ávida lectora, ella es una persona culta, pues visita los museos con cierta frecuencia y bueno, y comienza a pintar y comienza su formación. Entonces, en 1936 acude a una exhibición de arte fantástico y dada de la MoMA en Nueva York y le causa muchísimo impacto, le produce muchísima sorpresa, hoy sorpresa, sorpresa. Entonces entabla amistad con los dada surrealistas que están refugiados en Estados Unidos en ese momento y se casa con uno de ellos, se casa con este alemán Max Ernst, del que os he hablado hace un poquito y se hace íntimo de todo. De hecho, a ellos se casan cada uno con una estadounidense, bueno, y porque están refugiados por la Segunda Guerra Mundial, porque, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Man Ray, Manny, que le llamaban en su casa, realmente es estadounidense, pero es judío, bueno, como va a estar en Europa, ¿sabes? Hijo de rusos que ha nacido en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, se vivía en París, no se hubiera mudado a París. De hecho, todos vuelven a París en cuanto pasa la guerra. Y en 1944 expone otra vez de forma individual ella expone, ¿cómo se llama? La Galería Levy, Julian Levy, que también os he hablado de esa galería de otros artistas que por lo visto captaba mucho a los buenos emergentes. Y en esta década, en la década de los 40, diseña mucho decorado, vestuario de ballet, vestuario de teatro y sobre todo de Balanchine se escribe, no sé cómo se dice en inglés, Balanchine. 1900, pero yo creo que es un nombre italiano. En 1946 se casa con Max Ernst, como os he contado. De hecho, lo he contado los dos juntos precisamente por eso. En una doble ceremonia donde está Man Ray ¿cómo se llama su mujer? Juliette Browner. En 1947 la pareja se muda a Arizona, Sedona, y en 1950 sus pinturas se hacen semi-abstractas, porque ya ella os he dicho que se dedica a pintar como sueños obsesivos de la infancia. Pero hasta el 55 no se hace surrealista, ya casi que no hay surrealismo, ella se hace surrealista, pero tiene un surrealismo muy bonito, ¿eh? Y después evoluciona y después hace unas esculturas preciosísimas, hace como instalaciones. Después hace como imágenes eróticas que tienen un sesgo de violencia, que están como envueltas en niebla. Todo esto lo he puesto, toda esta evolución la he puesto en el blog. En 1955 expone en Londres, entonces tiene un cambio radical. Ya ese figurativismo inicial da paso a un surrealismo y en unas series que una se llama El Prismático y la otra se llama Insomnio, creo. Estas piezas son confeccionadas sobre superficies, como se dice, fracturadas, con formas entrelazadas y algunas formas humanas, biomórficas, envueltas por velos translúcidos de pintura. Bueno, en 1957 se traslada a Francia con su marido. Su marido había estado viviendo todo, bueno, aparte que era europeo y era alemán, pero había estado viviendo muchísimo tiempo en París, entonces teníamos riña de París, porque tenía un contexto, pero ya ese contexto de Montparnasse ha desaparecido totalmente, todo hay que decirlo, pero bueno, él amaba París y de hecho muere en París en el año 76, ellos vienen en el 57 hasta el 76, ya me diréis, y entonces en 1969 crea esculturas blandas, que son muy bonitas, son preciosas, esculturas de telas que están cosidas con máquina de coser, bueno, y son como unos cuerpos retorcidos. Y entonces ella, cuando muere el marido en 1976, se vuelve a Estados Unidos, pero no deja de trabajar en temas de arte. Pero ella se está también adaptando a los tiempos, empieza a hacer instalaciones con esculturas muy bonitas todas. Ella continúa pintando, escribe poesía, hace novelas, hace también sus memorias. Y de hecho dicen que es la última surrealista que fallece el 31 de enero de 2012 en Nueva York a la edad de 101 años. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.